La causa del Hospital Materno Neonatal, causa que venimos siguiendo desde adentro de las audiencias, ayer 16 de abril fue la etapa final acusatoria. Terminó y declararon varios de los imputados, otros directamente decidieron no hacer un agregado, vamos a decirle, a lo que era ya la declaración del principio. El próximo 28 de abril comienzan los alegatos. Pero si les parece, repasamos juntos algunas de las declaraciones que se vivieron ayer a lo largo de una mañana muy intensa que finalizó a las 17 prácticamente y 10. Vamos a ver en este sentido lo que se considera en esta causa y lo que dijo. Comenzó la doctora Marta Gómez Flores, pero a ver, repasemos aquí. Fíjese, Adriana Morales, la ex coordinadora del Comité de Seguridad del Paciente del Hospital Materno Neonatal, iba a declarar al principio de la mañana hasta que su abogado, quien está allí en la foto al lado, el doctor Eletore, decidió que no era necesario, que en realidad podría redundar en este sentido, por lo tanto consideró que no había nada que aclarar. En tanto, el doctor Pablo Carvajal, ex secretario de Salud, una estrategia en los pasillos, hay que decirlo, para aquellos que lo vivimos muy de cerca en esta cobertura, en donde el ex ministro de Salud, Diego Cardoso, esperaba, y había como dos líneas para que usted entienda en esta declaración, esperaba primero saber qué iba a declarar Pablo Carvajal. ¿Qué dijo? Transitamos lo que nos pidió el ministro, nos comunicamos con Ávila y Llanover, en realidad se refiere a Genoveva Ávila, la licenciada Genoveva Ávila, que era la jefa de enfermería desde el ministerio, y la doctora Marcela Llanover, quien era la exdirectora, quien es actualmente la exdirectora de maternidad de infancia, es médica. Les dijimos que tenían que estar el 8 de junio en el hospital para controlar los protocolos y observar lo que estaba pasando. Esto es en respuesta a lo que la doctora Liliana Sis, después del 6 de junio, junto con Escudero Salama, el día 7, se presentan el 7 de junio de 2022 en la oficina del doctor Pablo Carvajal, le manifiestan las dos muertes y las dos descompensaciones del fatídico 6 de junio, hacen la denuncia y aquí es muy clave, presta atención, volvemos una placa atrás antes de continuar, porque en realidad el 6 de junio las médicas del hospital van a la fiscalía que está al lado del Hospital Materno Neonatal, hacen la denuncia de esas dos muertes dudosas y ese caso lo tuvo la doctora Gutiérrez. Se hizo una autopsia que en principio dio muertes blancas, es decir, como que no había nada raro. Luego en la ampliación, cuando los peritos vinieron, la doctora Lisa Muscarello de lo que es medicina forense, ahí salta que había toxicología. ¿Qué ocurre? Que había una cuestión toxicológica en esas muertes. Es decir, ¿qué pasó entre el 6 de junio y el 4 de julio? Bueno, ese es el debate del jurado popular y de los jurados técnicos también a tener en cuenta porque la justicia ya sabía de esto, ¿no? Es un tema muy puntual. Brenda Agüero declaró el día martes. Llevo casi 3 años en este contexto detenida, lo digo y no lo puedo creer, por algo que no cometí, por hechos que no hice, no sé de qué otra forma decirlo, me están acusando de algo que yo no hice, jamás se me hubiera pasado por la mente, jamás le hice daño a una persona, mucho menos a un bebé. Circularon fotos de Brenda riéndose cuando declaraba, en realidad en el contexto real es que Brenda en un momento le aclara al jurado que ella solamente le hace la sonrisa a la mamá cuando está ahí porque la mamá desde el día 6 de enero va todos los días, lo cual dice es la forma de que ella sepa que yo estoy bien. Pero bueno, también en las redes sociales se difunden otras situaciones. Las madres, había madres allí presentes que se retiraron en ese momento. ¿Qué dijo el exministro Diego Cardoso? Durante casi 3 años guardé un silencio respetuoso, me arrepiento de no haber podido recibir a las madres, no dependía de mí. El mismo 19 de agosto de 2022 que el exgobernador Juan Schiaretti recibía a las madres a las 18 horas en la Casa de Gobierno, en ese momento ya se había determinado la detención de Brenda Agüero en la ciudad de Río Ceballos, ¿no? Y a partir de allí él se refiere a eso, no dependía de mí porque él dijo, no lo llamaron, no le dejaron estar presente. Pero lo lamento profundamente, hoy no tengo dudas, a estos chicos los atacaron, algo que él en realidad en principio decía que no, que se refería a una cuestión más de desenlace clínico, que había otras cuestiones. No sé quién, pero fueron víctimas de ataques intencionales. 4 casos en un mismo día, las casualidades no existen, dijo el exministro Diego Cardoso. ¿Qué más nos queda para repasar? Otro de los que han declarado imputados, la doctora Liliana Sis, médica infectóloga, exdirectora del Hospital Materno Neonatal. Ese mes que pasamos desde el 6 de junio y hasta el 7 de julio, no
no tuvimos idea de qué había pasado. Pensamos que el allanamiento era por las denuncias del 6 de junio que hizo el propio hospital. Después supimos que había sido por otra denuncia, que es la que surge el 4 de julio, por parte del ingeniero, esposo de la doctora Zamora, anestesista del hospital, que se había enterado el 1 de mayo de 2022 de esta situación, y esa denuncia se hace el 4 de julio. Usted se dará cuenta que en esas fechas es ahí en donde la justicia tiene que poner el foco para saber quiénes realmente sabían y de qué manera y qué pasó. Lo último, la doctora Marta Gómez Flores, ex jefa del servicio de neonatología, la que más tiempo llevó, casi 3 horas de declaración, explicó todos los casos y dijo en este sentido que el 16 de agosto recién se construyó la línea de tiempo de los niños que habían puesto para ser estudiados, no era para tomarlos al pie de la letra, había niños que claramente revelaban una intencionalidad, en otros no teníamos ninguna certeza y en otros ella declaró también que correspondía también a un desenlace clínico normal de lo que ellos ven dentro de lo que es la neonatología. El 28 de abril próximo comienzan los alegatos. Vamos a tomar contacto con Gustavo Nievas, el abogado de Brenda Agüero, brevemente en este resumen que no queríamos dejar de hacer porque ayer fue un día clave. Doctor Nievas, gracias por atendernos. Buenos días. Alejandra lo saluda. Buen día a usted y a todos sus seguidores, a todos sus televidentes y a su equipo, por favor. Saludo a todos ellos. Gracias por la posibilidad de brindar una versión diferente a la que sale en los medios de comunicación masivos. Tantas fechas, tanto anticipo, tanta gente que conocía detalles y tanto silencio de los funcionarios públicos que por un motivo u otro guardaron silencio, se escudaron en lo burocrático y sin embargo los hechos siguieron ocurriendo, ¿no? Ayer me quedé pensando, sí. Gente que no está ni siquiera imputada. No, pero que en el Vox Populi hay que decirle a la gente, una causa que sigo, doctor, desde el día 1, sí, me llama la atención lo que pasó ayer, porque hay nombres de fiscal adjunto, hay nombre de otros fiscales, y nada de eso ayer en este juicio se abordó. Digo, la cuestión es que la fiscalía de la doctora Gutiérrez lo tenía a este caso, a estas 2 denuncias, pero el allanamiento se da por otra denuncia. Y es allí en donde, bueno, la gente se confunde, o al menos la inconsistencia, o trate de explicármelo usted. Bueno, lo que sucede es que acá hay una mala praxis evidente. La denuncia que se recibió para hacer una autopsia a 2 niños en un mismo día que permaneció en la fiscalía de la doctora Gutiérrez es una evidente mala praxis porque no hicieron nada. Más allá que ya se haya motorizado a partir de la denuncia de este ingeniero. Este ingeniero también dice que había 15 niños muertos, lo cual no era verdad. Entonces acá hay verdaderamente un intercruzamiento de intereses o de intereses y disputas internas dentro del neonatal, con un Pablo Carvajal que recibe la noticia en el 6 del 6, el 7 recibe la noticia y se reúne con el ministro y le dice, hacer la denuncia. Y pasan los días, pasan las semanas, y después dice, cuando llegó el momento que la quise hacer ya me habían ganado mano. Pero ya estábamos en el mes de julio. Claro. Estábamos en el mes de agosto. Quedan 30 días. Los tiempos en televisión son tiranos, doctor, pero brevemente, su defendida, Brenda Agüero, el 28 comienzan los alegatos. No sé, ¿qué opinión le merece? ¿Cómo se preparan para ello? Yo creo que ninguno de los testimonios de ayer, más allá del evidente cambio de opinión del doctor Cardoso, ninguno de los testimonios de ayer la han perjudicado a Brenda. Nosotros seguimos con lo que venimos diciendo. Brenda es inocente, no hay ninguna prueba directa en contra de ella. Se ha perfeccionado el desmoronamiento de los indicios de presencia y de oportunidad, y me parece que la clase magistral de medicina que dio y de neonatología que dio ayer la doctora Marta Gómez Flores. Gómez Flores fue esclarecedora. Creo salvo que sí, los días 6 y 7, que ella no estuvo porque estaba con carpeta médica por migraña, desmoronó todos los casos y los sacó de la criminalidad. Y digo yo, si esta doctora tiene ese nivel de capacitación que lo puede dilucidar, ¿por qué los médicos, salvo los que vinieron en Buenos Aires, los médicos del Ministerio Público Fiscal, tienen una mirada tan sesgada
que no pueden saber lo que esta mujer sabe. Quedan muchos interrogantes. Doctor Nievas, le agradezco su gentileza de siempre atendernos porque no todos los abogados de esta causa desean hablar conmigo, así que le agradezco. Que tenga buenos días. No se pierda el alegato de la defensa de Brenda el 6 de junio. 6 de junio, perfecto. 6 de junio. Gracias, doctor Nievas. Gracias. Que tenga buenos días. Felices Pascuas. Vamos a tomar contacto con la doctora Morales Leanza, Daniela Morales Leanza, abogada de 6 de las madres. Doctora, gracias por atendernos. Alejandra la saluda. Hola, Ale, ¿cómo está? Buenos días. Buen día. Bueno, ahí estaba hablando con el doctor Gustavo Nievas y agradezco también su gentileza de atenderme porque lo digo públicamente, no todos los abogados se abren a responder sin condiciones. En este sentido, lo que le quiero preguntar, ¿cuál es la apreciación de ayer en el día que finalizó la etapa acusatoria de este juicio? Bueno, lo que fueron las últimas 2 jornadas fue la oportunidad de la ampliación de la declaración de todos los imputados. En primer momento habló Brenda Agüero, que es realmente para nosotros, días antes nos preguntaban qué expectativa o qué conclusiones sacamos, realmente no cambió ni modificó absolutamente nada, era un poco más de lo mismo, no negó básicamente aquellas pruebas. Nosotros, Ale, en esta instancia hablamos ya de certeza absoluta. Yo no coincido con el doctor Nieva que no hay pruebas con respecto a Brenda. Yo creo que nosotros ya hemos acreditado la participación en la responsabilidad de Brenda, que Brenda no es un perejil, que no es producto de un armado, de una estrategia ni política, ni interna, ni lo que ha sucedido con los bebés. Con los 13 casos y estos 6 casos que nosotros representamos con el doctor Nicolás Rodríguez fue homicidio e intento de homicidio con los bebés. Hay pruebas, hay elementos en la que acreditan cuáles fueron las razones de las descompensaciones y los fallecimientos de los bebés. Hay sustancias que lo dijeron los cuerpos de los peritos y los médicos y toxicólogos que la única forma es la administración exógena. Hay prueba contundente que habla que todas estas situaciones, estas descompensaciones, que los resultados del laboratorio se deben a un obrador humano e intencional. Cuando hablamos de los valores de insulinemia, hablamos de prueba directa, casi directa cuando hablamos de los testimonios de las madres. Tengo un testimonio de una mamá de un 15 de agosto, un testimonio concreto, conciso, limpio, mucho antes que se haya identificado a Brenda Cecilia Agüero, en el que la reconoce, la identifica en circunstancias, que toma su bebé, se da vuelta, gira, hace un movimiento y grita a la bebé, dice la mamá, como si fuese un pinchazo, mucho antes de que ella conociera toda esta situación. Claro, ahí está. Testimonio de enfermeras, de médicas que hablan de una conducta que tenía Brenda Cecilia Agüero en el seguimiento y en cuestiones que no le correspondían de acuerdo a su función. Ya prueba informática del contenido del celular de Brenda Agüero, de cómo hacía los seguimientos de los bebés descompensados o fallecidos en su celular. Bueno, perfiles psicológicos. Acá no estamos hablando de una sola prueba. Hay muchas pruebas que hablan y que terminaron de acreditar en estos más de 4 meses o casi 4 meses la responsabilidad de la participación. Doctora Morales Leanza, creo que es clave, ¿no? A partir del 28 de abril, los alegatos, estar atentos allí porque cada abogado presentará el alegato final y por consiguiente luego ya la etapa final de lo que es este juicio. Le agradecemos enormemente, como siempre, la gentileza de atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Sí, así es, a partir del 28 y el 5 de mayo, esta parte, lunes 5 de mayo, hará los alegatos con respecto a las mamás que representan. El 5 de mayo la doctora Morales Leanza, lo agendamos. Gracias, doctora, que tenga buenos días. Felices Pascuas. Buenos días, muchas gracias.